La historia épica de Jesús, el camino del Redentor. Parte I. El nacimiento en la luz. En el vasto y turbulento imperio de Roma, en la región de Judea, un niño nació en una pequeña ciudad llamada Belén, en una noche que parecía como cualquier otra. Sin embargo, ese niño no era como los demás. Su madre, María, era una joven virgen, prometida en matrimonio a un humilde carpintero llamado José. Esta pareja, en apariencia común, había sido elegida por Dios para ser los padres de quien cambiaría el curso de la historia humana. María fue visitada por el ángel Gabriel, quien le anunció que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. María, llena de asombro y humildad, aceptó la voluntad de Dios, aunque su destino sería marcado por un sacrificio inimaginable. José, al conocer que su esposa estaba embarazada, inicialmente dudó de la pureza de María. Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le explicó que este embarazo era el cumplimiento de una antigua profecía. Cuando el emperador César Augusto ordenó un censo en todo su imperio, María y José se dirigieron a Belén, la ciudad natal de José, para registrarse. Al llegar, se encontraron con que todas las posadas estaban llenas, y no tuvieron más opción que acomodarse en un establo. Allí, en la fría noche, María dio a luz al niño Jesús, quien fue colocado en un humilde pesebre, rodeado de animales. En el cielo, una estrella brillante apareció como señal para los sabios de Oriente, quienes, guiados por su luz, emprendieron un largo viaje hacia Belén. Los pastores, que vigilaban sus rebaños en los campos cercanos, también fueron visitados por ángeles, quienes les anunciaron el nacimiento del Salvador. Con gran alegría, acudieron a ver al niño, y al encontrarlo, adoraron al Mesías, reconociendo en él la esperanza prometida. Este nacimiento no solo fue el inicio de una nueva vida, sino también el principio de la restauración del reino de Dios en la tierra, que había estado perdido desde la caída del hombre en el Edén. Parte 2. La infancia y la sabiduría del niño. A medida que Jesús crecía en Nazaret, su vida parecía común a los ojos de quienes lo rodeaban. Sin embargo, desde temprana edad, comenzó a mostrar signos de una sabiduría y un entendimiento excepcionales. A los 12 años, cuando su familia fue a Jerusalén para la festividad de la Pascua, Jesús se quedó en el templo, escuchando a los maestros de la ley y participando en discusiones teológicas. Su comprensión de las Escrituras sorprendió a todos los presentes, y muchos comenzaron a preguntarse quién era este niño que parecía conocer los secretos de los cielos. Aunque nadie podía comprender completamente la magnitud de lo que Jesús estaba llamado a hacer, él mismo sabía que su misión era mucho más que simplemente ser un líder de su pueblo. Jesús estaba siendo preparado para traer una nueva revelación de Dios, una revelación que no solo restauraría la relación de los seres humanos con su Creador, sino que también les mostraría el camino hacia la salvación eterna. Sin embargo, a pesar de su sabiduría divina, Jesús vivió una vida humilde en Nazaret, trabajando como carpintero junto a su padre adoptivo, José. Durante estos años, pasó desapercibido para el mundo, pero su corazón estaba siendo preparado para la misión divina que se avecinaba. Jesús vivió una vida de obediencia, humildad y servicio, principios que serían la base de todo su ministerio futuro. Mientras tanto, en Israel, el pueblo vivía bajo la opresión del Imperio Romano, y muchos esperaban al Mesías que, según las profecías, liberaría a Israel de sus enemigos y restauraría el reino de David. Pero el propósito divino de Jesús era mucho más grande que la liberación política. Él vino para redimir a toda la humanidad del pecado y la muerte, restaurando no solo el reino de Israel, sino el reino eterno de Dios. Parte 3. El llamado y el bautismo en el Jordán. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio público, pero antes de hacerlo, se dirigió al río Jordán para ser bautizado por su primo Juan, conocido como el Bautista. Juan, quien había sido llamado por Dios para preparar el camino del Mesías, dudaba de la necesidad de bautizar a Jesús, sabiendo que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús insistió, diciendo que debía cumplir con toda justicia. En el momento en que Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento marcó el inicio oficial del ministerio de Jesús y la manifestación pública de su identidad divina. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración.
Durante este tiempo, el diablo lo tentó, tratando de desviarlo de su misión. Lo tentó con poder, riquezas y gloria, pero Jesús resistió cada una de las tentaciones, demostrando que solo en la voluntad de Dios encontraría su propósito. Parte 4. Los milagros y la enseñanza del Maestro. Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas de Galilea, predicando el reino de Dios y llamando a las personas al arrepentimiento. Su mensaje era radical, no solo llamaba a una reforma moral, sino a un cambio profundo en el corazón humano. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, proclamaba. Pero las palabras de Jesús no eran las únicas que sorprendían a las multitudes. Sus milagros, que realizaba con una autoridad sobrenatural, demostraban que él no solo hablaba del reino de Dios, sino que lo traía consigo. Sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, curó a los leprosos y expulsó demonios. Uno de los milagros más conocidos fue cuando multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de más de 5.000 personas, demostrando así que él era el pan de vida que podía saciar el hambre espiritual y física de la humanidad. En sus enseñanzas, Jesús habló de un Dios que no solo exige obediencia, sino que también es un Padre lleno de amor y misericordia. Les enseñó a amar incluso a los enemigos, a perdonar a aquellos que nos ofenden y a buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Sus parábolas, como la del Hijo Pródigo, la semilla que crece en buena tierra y el buen samaritano, mostraban cómo el reino de Dios transformaba las vidas de las personas y les ofrecía una nueva forma de vivir. Pero mientras Jesús ganaba seguidores, también despertaba la ira y el temor de los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos y los saduceos, que veían en él una amenaza a su poder, comenzaron a conspirar para detenerlo. Jesús, consciente de su destino, continuó su misión con valentía, desafiando las tradiciones y mostrando el camino del amor verdadero. Parte V. La última cena, la traición y el arresto. El tiempo de la Pascua se acercaba, y Jesús sabía que su sacrificio estaba cerca. Reunió a sus discípulos para compartir la última cena, una celebración de la Pascua que se convertiría en el último banquete antes de su muerte. Durante la cena, Jesús les lavó los pies, un acto de humildad que sorprendió a todos. Les enseñó que, en su reino, la grandeza se alcanzaba a través del servicio a los demás. En ese momento, Jesús les reveló que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos, horrorizados, preguntaron quién sería. Jesús señaló a Judas Iscariote, quien, impulsado por la avaricia y la desesperación, había acordado entregar a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, donde oró fervientemente, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, en su oración, Jesús aceptó la voluntad de Dios, diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, Judas llegó con un ejército de soldados, y, con un beso, traicionó a su maestro. Parte B. La pasión y la crucifixión. Jesús fue arrestado, llevado ante el Sanedrín y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Aunque Pilato no encontraba culpa en él, la multitud, instigada por los líderes religiosos, clamó por su crucifixión. Pilato, temeroso de una revuelta, cedió a sus demandas y condenó a Jesús a morir en la cruz. Jesús fue azotado, coronado con una corona de espinas y obligado a cargar su propia cruz hasta el monte Calvario. Durante el camino, fue ridiculizado y despreciado, pero él no se defendió. En la cruz, Jesús sufrió un tormento indescriptible, pero en sus últimas palabras, no maldijo a aquellos que lo habían crucificado. En cambio, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Finalmente, Jesús exclamó: «Todo está consumado», y entregó su espíritu al Padre. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba limitado a un lugar sagrado, sino que era abierto para todos. Parte 7. La resurrección y la ascensión. 3 días después, cuando los discípulos estaban sumidos en la tristeza y la desesperación, sucedió lo imposible: Jesús resucitó de entre los muertos. Una gran piedra que sellaba su tumba fue removida, y su cuerpo ya no estaba allí. Un ángel les dijo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado». A lo largo de los siguientes 40 días,
Jesús se apareció a sus discípulos, mostrándoles las heridas en sus manos y pies, y les dio instrucciones para que fueran sus testigos en el mundo entero. Les prometió que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos en su misión. Finalmente, Jesús ascendió al cielo, y una nube lo ocultó a sus ojos. Parte 8. El legado eterno. La historia de Jesús no terminó con su ascensión. Su resurrección trajo consigo la promesa de vida eterna para todos los que creyeran en él. La Iglesia, fundada por sus discípulos, se extendió por todo el mundo, llevando el mensaje de amor, esperanza y salvación que Jesús había proclamado. El sacrificio de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección, cambiaron para siempre la historia humana. La humanidad, marcada por el pecado y la muerte, recibió la oportunidad de redención a través de su sacrificio. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vive hoy en el corazón de aquellos que le siguen, y su reino es uno de paz, justicia y amor. La historia de Jesús, aunque narrada en los Evangelios, sigue siendo vivida por millones de personas en todo el mundo, cuyo caminar se guía por su ejemplo de amor, sacrificio y servicio. El mensaje de Jesús sigue siendo la luz que ilumina el camino hacia el Padre, y su legado perdura para siempre.